Aleluya. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a dar inicio a esta prédica, la palabra del Señor. Hoy quiero hablarles, hermanos, de la aflicción. Quiero hablarles de la aflicción que sufrió nuestro Señor Jesucristo. Quiero hablarles del espíritu de aflicción que opera en el mundo, las diferencias. Amén. Hoy quiero hablarles de eso. Y vamos a ir a la palabra, al libro de Isaías, al libro de Isaías, capítulo 53, versículo 11. Isaías, capítulo 53, versículo 11. Amén. Dice la palabra del Señor: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Aleluya. Aquí está hablando de una aflicción que sufrió el Señor Jesús. La palabra aflicción que se menciona en esta cita, la palabra hebrea es amal y significa hacer un gran esfuerzo, trabajar arduamente. Es un esfuerzo agotador, es una preocupación, es agravio, es dolor. Esto fue lo que el Señor Jesús padeció por nosotros. Amén. Vamos al libro de Eclesiastés. Eclesiastés en el capítulo 1, versículo 14. Dice así. Eclesiastés capítulo 1, versículo 14. Miré todas las obras que se hacen debajo del sol, y he aquí todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Aquí la palabra aflicción es la palabra hebrea reut y significa fatiga, cansancio. Y así, físico, cansancio, fatiga. ¿Ven? ¿Ven que hay una diferencia en las dos palabras? Pero hay una tercera palabra que quiero leer. Está en el libro de Éxodo, en el capítulo 3. Voy a leer desde el versículo 7 al versículo 9. Dice la palabra así, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dijo luego Jehová: bien, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus extractores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarnos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del jebeo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Aquí la palabra hebrea para aflicción es la palabra oni, y significa depresión, miseria, angustia, pobreza, menosprecio, abatimiento, abatir. Así es como estaba el pueblo de Dios, y Dios escuchó su aflicción. Amén. Así nos encontramos nosotros cuando estamos en el mundo, ¿no? Afligidos, con depresiones, en la miseria, en la angustia, en la pobreza, somos menospreciados, estamos abatidos. Así estamos cuando el Señor nos alcanza. Pero cuando ya venimos a Cristo, hermanos, cuando ya somos gente que viene a la iglesia, que tuvo un encuentro con Cristo, los afanes del mundo traen fatiga a nuestra vida, o sea, traen aflicción de espíritu. O sea, la aflicción viene de una manera diferente, viene como un cansancio, viene como una fatiga. ¿Por qué? Porque te cansas de trabajar y no, el dinero a veces no te rinde, y quisieras hacer muchas cosas y no las puedes hacer, o te preocupa lo que está pasando en el mundo. Por ejemplo, ahorita a cuánta gente nos aflige, porque lo voy a decir así, lo que está pasando en nuestro país, ¿no? La violencia, la gente que están matando, las personas inocentes que están muriendo en los fuegos cruzados, gente que a lo mejor no tiene, como dicen en el mundo, nivel en el entierro y les tocó estar en el lugar equivocado a la hora equivocada. Y eso te aflige, porque a veces no podemos ser indiferentes ni indolentes a lo que está pasando, ¿no?
estamos viviendo en un estado que ahorita hay demasiada violencia, al grado de que, por ejemplo, en la ciudad de Los Cabos suspendieron los camiones. ¿Por qué? Porque estaban quemando los camiones y ahora ya no les interesa a la gente, hasta con los choferes, yo creo, adentro, con la gente adentro. Entonces, eso te aflige la guerra mundial, te aflige que suba la gasolina, te aflige que suban los precios de la comida, te aflige que suba el precio de la luz, del agua, te afliges por todo. Eso es un espíritu de aflicción del que habla el rey Salomón en el libro de Eclesiastés. Dice que vio todo lo que se hace en el mundo, todo es vanidad y aflicción de espíritu. Eso nos toca a los que ya estamos viviendo, ¿no? Entonces, miren, ¿por qué viene la aflicción, hermanos? Vamos a ver unas citas por qué viene la aflicción. Ya vimos que Jesús hubo una aflicción en su alma y ya vimos que en el mundo hay espíritu de aflicción y ya vimos por qué Dios escuchó al pueblo cuando estaba afligido. Pero la condición del pueblo pues estaba en ese abandono, ¿no? En esa miseria, en esa pobreza, en esa angustia, en ese menosprecio, porque eran esclavos de los egipcios. Entonces, cuando tú estás en el mundo, eres esclavo de lo que hay en el mundo. A lo mejor del alcoholismo, a lo mejor de la drogadicción, a lo mejor de las pasiones desordenadas, a lo mejor de muchas otras cosas, la amargura, el odio, el resentimiento, la falta de perdón. Todas esas cosas pueden estar teniendo en tu vida que vivas en miseria, que vivas en miseria. Me refiero no tanto a la pobreza económica, sino en esa miseria de la vida, ¿no? De no tener esa paz, esa tranquilidad en el corazón, de que no puedas ser una persona que se goce, que disfrute de lo que hay en la vida, porque siempre están los problemas en su vida. Esa aflicción que trae, y cuando Cristo viene a tu vida, pues Dios te da el gozo, te da la alegría, porque dice la palabra que Él convierte tu lamento en baile, tu tristeza en alegría. Eso es lo que tendría que ser nuestra vida, llena de gozo y de alegría. Pero hay cosas en el mundo, como lo dice el libro de Eclesiastés, que traen aflicción a nuestras vidas. Y yo quiero profundizar en esto, que son 3 tipos de aflicciones de las que vamos a ver en este día y cómo nosotros podemos salir de estas situaciones. ¿Por qué viene la aflicción? La aflicción viene cuando nosotros, voy a hablar ya de los que estamos en Cristo, ¿sale? De nosotros, el pueblo de Dios. ¿Por qué viene la aflicción? Porque nos apartamos de Dios, hermanos, porque nos alejamos de Dios. Vamos a ir al libro de Job, en el capítulo 22 de Job. Dice en el versículo 23, dice así: si te volvieres al Omnipotente, serás edificado. Alejarás de tu tienda la aflicción. Alejarás de tu casa, de tu vida la aflicción. Tendrás más oro que tierra y como piedras de arroyos, oro de Ofir. El Todopoderoso será tu defensa y tendrás plata en abundancia. Porque entonces te deleitarás en el Omnipotente y alzarás a Dios tu rostro, orarás a Él y Él te oirá y tú pagarás tus votos. Y luego el 28 dice una palabra muy poderosa: determinarás a sí mismo una cosa y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá luz. Vuélvete, en el versículo 21 dice: vuélvete en amistad con Él y tendrás paz y por ello te vendrá bien. Toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón, dice el 22. O sea, vuélvete al Señor, busca la palabra. Amístate con Dios, porque a veces la gente se aleja de Dios y parece que te enojas con Dios. Y luego vienen cosas a tu vida, situaciones, circunstancias por haberte alejado de Dios y terminas culpando a Dios, o los hermanos, o el pastor, o la pastora, o la iglesia, y terminas enojado y te vas, y te alejas. Es el error más grande que puedes tener. Entonces viene el espíritu de aflicción y te está afligiendo todos los días y allí estás agachado, jorobado, con tantos problemas y no puedes levantar la vista al cielo, la vista a Dios,
porque los problemas te afligen. Ahí llega ese espíritu de aflicción porque nos alejamos de Dios. Vamos al libro de Jueces, capítulo 10, versículos del 13 al 15, dice: Mas vosotros me habéis dejado y habéis servido a dioses ajenos, por tanto yo no os libraré más. Andad y clamad a los dioses que os habéis elegido, que os libren ellos en el tiempo de vuestra aflicción. Y los hijos de Israel respondieron a Jehová: hemos pecado, haz tú con nosotros como bien te parezca, solo te rogamos que nos libres en este día, porque el único que te puede librar de la aflicción es Jehová de los ejércitos. Y lo vamos a ver aquí a través de la Escritura. Yo no puedo librar de una aflicción a una persona. Yo te puedo dar una palabra en este momento que a lo mejor viene y refresca un poco tu vida, pero si no te vuelves al Señor, ese momento va a pasar y vuelve el espíritu de aflicción a tu vida. Pero el espíritu de aflicción viene y te atormenta porque te has alejado del Señor. Por causa de alejarnos, eso es una de las cosas. Viene también por el pecado de idolatría, hermanos, que viene siendo también el alejarnos de Dios, el apartarnos de Dios, el desobedecer los mandamientos de Dios. Viene por esa esclavitud que hay en nuestras vidas. Lo vimos en Éxodo 3, pero vamos a ir a Deuteronomios. Deuteronomios capítulo 26, versículo 7. Y clamamos a Jehová, el Dios de nuestros padres, y Jehová oyó nuestra voz y vio nuestra aflicción, nuestro trabajo y nuestra opresión. Él es el único, hermano, que nos puede ayudar. Si yo estoy viviendo en la vida de pecado, voy a estar afligido todo el tiempo. Y es tan fácil saber cuando hay aflicción en tu vida, porque no tienes paz, pues, no hay gozo. O sea, tienes momentos pasajeros de gozo, tienes momentos pasajeros de alegría, pero no son permanentes, pues. Vienes al servicio y escuchas la palabra y en ese momentito, no, pues todo va a cambiar, pero llegas a tu casa y te encuentras con los problemas en tu casa y vuelve el espíritu de aflicción a tomar tu vida. Porque se nos hace difícil luchar con una adicción en tus hijos. Se nos hace difícil luchar con un problema en el matrimonio. Se nos hace difícil luchar con un problema en la familia, que no hay dinero. Luego aplicamos el dicho que dice, cuando el amor se acaba, dice, cuando el dinero escasea, el amor sale por la ventana. ¿Lo decimos eso, no? Pero cuando tú tienes a Cristo y la paz de Dios y el gozo y la alegría está ahí, tú vas a confiar en que Dios es el proveedor de tu vida. Y vas a saber que no te va a faltar qué comer, porque dijo el rey David: joven fui y he sido viejo y nunca he visto un justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. ¿Qué decía el rey? Que desde joven y hasta ese tiempo que era viejo, en toda su vida, no había visto un justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Cuando somos justos, justificados por la sangre de Cristo y vivimos en justicia. Entonces, hermanos, la esclavitud, hermanos, la esclavitud te mantiene afligido. Cuando eres esclavo de un sentimiento, a lo mejor te falta pedir perdón, a lo mejor no has perdonado. Cuando eres esclavo de la amargura, del resentimiento, del odio, cuando estás enojado con alguien o estás enojado contigo mismo. ¿Cuánta gente se enoja con ella misma porque no puede hacer las cosas? Entonces viene ese espíritu y te aflige y te atormenta, porque te atormenta el espíritu de aflicción y te hace sentir que nada vale, que la vida no vale nada, como dijo la canción. La vida no vale nada, no, sí vale muchísimo, porque la vida la dio nuestro Señor Jesucristo. Vamos al libro de Jeremías, capítulo 11, versículo 14. Dice, fíjense que lo que Jeremías le dijo, lo que Dios le dijo al profeta Jeremías. Tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, porque yo no oiré en el día en su aflicción, que en su aflicción clamen a mí. Miren, hermanos, a veces
Somos tan ingratos con Dios, somos tan desobedientes con Dios, estamos viviendo en el pecado y todavía tenemos el descaro de clamar a Dios. La palabra dice que Dios no escucha a los pecadores. No recuerdo la cita, San Juan, ¿qué? 9:30, a ver si me acuerdo. San Juan 9:31. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye, al que se arrepiente, al que se vuelve, como dice el Job 22, si te volvieras al Omnipotente, si enderezaras el camino, te va a ir bien, Dios va a escuchar. Entonces, Dios le va a decir al pastor, ya no ores por él, déjalo, yo voy a tratar con él, porque Dios tiene maneras de tratar con nosotros. Dios sabe, hermanos, uno como pastor, hermanos, estás como Moisés. Señor, ten piedad y misericordia. Señor, no los destruya. Mira, Padre, no tomes en cuenta lo que ellos dicen, por favor. Y así estamos, porque eso es lo que hace el sacerdote. Moisés eso hacía. Estaba intercediendo por el pueblo. El pueblo estaba pecando, el pueblo estaba renegando, el pueblo estaba pidiendo comida a su gusto, el pueblo dudaba de lo que Dios podía hacer y todavía decía, ¿podrá el Señor darnos el alimento? Y era una cosa que estaban contra Dios, siempre quejándose y renegando el pueblo de Dios. Y ahí estaba el Moisés, no, Señor, mira cómo los vas a destruir. ¿Qué van a decir? Que para eso los sacaste de Egipto, para venirlos a matar en el desierto. Y así estaba Moisés, y así está uno, Señor, por favor, mira, ten misericordia de tu hijo, ayúdalo. Y así estamos. Pero va a llegar un día en el que Dios te va a decir, no ores más por él, así como le dijo a Jeremías. No ores, porque yo no lo voy a escuchar en el tiempo de la aflicción. Porque Dios tiene que tratar con nosotros, hermanos. Dios tiene que darnos una lección a nuestras vidas. Si no, no vamos a aprender. Necesitamos, hermanos, la corrección. Necesitamos la disciplina. Porque Dios al hijo que ama, lo corrige, lo disciplina. Entonces tenemos que sentirnos amados cuando Dios nos corrige. Cuando Dios viene y trae a nuestras vidas esas correcciones, esas varas y nos azota, tenemos que considerarnos bienaventurados porque el Señor nos ama. Porque el Señor pudiera, así hermanos, consumirnos en un instante y decir, ya ves que ya no voy a batallar con este hijo mío porque no quiere entender. Pero Dios es tan bueno. Dice que no durará su enojo para siempre, pero su misericordia es para siempre. Eso es algo que tenemos a nuestro favor, porque la misericordia de Dios todavía, hermanos, sigue manifestándose. Sigue, su mano no se ha cortado, su brazo no se ha cortado para bendecirnos. Dios sigue siendo el mismo, Dios no ha cambiado, sigue siendo el mismo Dios justo, fiel y generoso, benevolente, lento para la ira, pero grande en misericordia. Nosotros somos los que cambiamos. Nosotros somos los que hemos mudado. Nosotros somos los que nos rebelamos y nos creemos a veces tan sabiondos y pensamos que somos mejores que Cristo y más santos que Él todavía. Y no, Señor, las cosas no tienen que ser así. Es que yo ya no voy a ir a la iglesia para que vea el pastor. Para que vea el pastor no voy a volver a la iglesia. A nosotros no nos hacen mal. El mal se lo hace la persona que deja de venir. Ni a Dios tampoco. Porque Dios no nos necesita a nosotros. Nosotros necesitamos a Dios. Mientras cada uno cuide su salvación con temor y temblor, cada quien es responsable de su vida, de su unción. Cada quien es responsable de su salvación. ¿Qué más quisiera yo que la salvación fuera en equipo? No, hombre, ya estuviera pelada las rodillas para que mis hijos estuvieran salvos juntos conmigo, y mis hermanos y mis sobrinos, pero no, es una decisión personal. Cada quien tiene que decidir entregarle su vida a Cristo. Y cada quien va a sufrir las consecuencias de su desvío.
El desviarnos de Dios nos va a traer un espíritu que nos va a tener afligidos y que no nos va a dejar ver la gloria de Dios. Porque por más que se manifieste Dios en tu vida, si estás afligido no vas a poder ver, porque esa tristeza, porque la aflicción trae, mire, la aflicción del mundo, de las cosas, traen cansancio y trae fatiga, vas a estar cansado. Te vas a afanar tanto en las cosas del mundo que te va a dar flojera venir al servicio. Ay, otra vez. Ay, voy a ir la próxima semana. Ay, estoy muy cansado. Hoy llegué agotadísimo del trabajo, pero estás trabajando 2 turnos porque quieres comprarte un carro. No es malo trabajar. Lo malo es que dejes a Dios por el trabajo. Por eso dice la palabra que los afanes de este siglo ahogan la palabra. Porque el diablo va a meter en tu mente, no, trabaja, vete haz más mareas, Ramón, para que ganes más dinero. Pues tú estás enfrente. A ver, Mari, trabaja triples turnos para que, mira, tengas mucho dinero. Mentiras del diablo, hermanos. Porque el que no le da a Dios la honra, el dinero se te va como en saco roto. Así se va. Pero si tú eres fiel con Dios y tienes a Dios en primer lugar, un solo salario el Señor te lo va a multiplicar. Y va a reprender al devorador aparte. Y va a multiplicar tus finanzas y va a multiplicar todo lo que tú tengas, te va a sobreabundar. Y vas a comprar sin dinero, porque va a haber gente que a lo mejor llega y te dice, te traje esto a regalar y lo ocupabas. Dijo por ahí una niña, ocupo unos guaraches, necesito unos guaraches. El Señor le dio sus guaraches, no tuvo que pagar un peso. Señor, yo necesito esto. Y ahí es cuando se cumple esa palabra, comprarás sin dinero. Porque Dios le puso en el corazón a alguien que viniera y te dijera, ¿sabes qué? Te voy a regalar este par de tenis, hermano, unos New Balance ahí. Y tú eres lo que necesitabas. Dice la palabra de Dios, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, lo demás vendrá por añadidura. O sea, el Señor se va a encargar. ¿O te ha faltado un día para comer, hermana? ¿A qué no? ¿A usted, hermana? ¿A ustedes? ¿Les ha faltado un día la comida? ¿A qué no? Dios es bien bueno. A veces no comemos porque andamos trabajando, porque se nos olvidó desayunar, pero Dios nunca nos ha dejado sin comida porque Él ha justificado nuestras vidas con tu preciosa sangre. Porque el padre de ambas fue justificado, porque su madre es justificada. Y como dice la palabra, nunca he visto un justo desamparado ni su simiente que bendiga pan. Así que sus hijos no van a ver tampoco la necesidad porque han sido justificados juntamente con ustedes. Porque es una promesa. Nunca les va a faltar nada. Y si no tienen dinero en abundancia es porque a lo mejor no estamos preparados para tener mucho dinero. El apóstol Pablo dijo, he aprendido a vivir en abundancia, he aprendido a vivir en escasez. Para todo he sido preparado, dijo, ¿no? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios te va a enseñar a tener abundancia, pero también te va a enseñar a tener escasez y te va a permitir vivir en todas esas circunstancias para que un día digas, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y cuando tú aprendas eso, no va a haber espíritu de aflicción que venga a moverte. Porque la intención del espíritu de aflicción es mantenerte en esa pobreza mental, en esa ruina espiritual, porque eso es lo que estaba el pueblo. Te va a tener deprimido. Te vas a sentir menospreciado, vas a estar abatido. No, pues es que nomás a la hermana le va bien. No, pues si nomás a los hermanos, ellos nomás les va bien. Y mírame cómo estoy, te sientes menospreciado porque eso es un pensamiento del enemigo que viene a traerte eso porque te quiere afligir, porque te tiene que tener agachado ahí. ¿Qué haces cuando estás agachado? Estás viendo la tierra. Estás viendo lo terrenal, eso es lo que estás viendo. No estás viendo lo divino de Dios. Nosotros tenemos que estar viendo al cielo siempre, a Dios. No al cielo sino a lo divino de Dios. En cambio, cuando tú estás afligido, tu mirada está puesta en lo terrenal. En cuánto dinero no tengo, en cuánto me falta, en cómo me va,
en que si mi carro, es que si mi refri, es que si mi estufa, es que si mis hijos, estamos viendo lo terrenal, pues nuestros ojos están viendo lo terrenal. Pero nosotros debemos de ver a Dios, la gloria de Dios manifestada en cada una de nuestras circunstancias. Entonces, miren hermanos, ya vimos que el pecado, que la esclavitud, que la idolatría, que el apartarnos de Dios atraen el espíritu de aflicción a nuestras vidas. Vamos a ver quién quita la aflicción. Sabemos que es Dios, pero vamos a ver unas citas que nos van a demostrar cómo es quitada la aflicción. ¿Y quién la quita? Vamos a primera de Samuel, capítulo 10, versículo 19. Dios, les hablaba el profeta Samuel al pueblo. Acuérdense que el pueblo le pidió rey a Samuel. Dios les hablaba a través de Samuel. Fíjese, Dios te habla a través de la palabra, Dios te habla a través de tu pastor, de los profetas, de los evangelistas, ¿no? De todo su mano poderosa, pero dices no. Yo tengo que ver el internet. Es que yo sigo a Juan Penas aquí en el internet. A él sí lo usa Dios. Sí, cómo no. Pero a Juan Penas ni lo conoces. No sabes realmente si es un pastor. Que mucha gente aquí, hermanos, este aparatito es el engaño más grande. Es un Baal de este tiempo. Tú ves a una persona ahí muy bonita, muy bien arreglada y que habla y que grita, pero tú no sabes si esta persona está viviendo la palabra. Pero a tu pastor tú lo conoces, porque es de carne y hueso y lo tienes enfrente. Y sabes que cuando frunce una ceja, algo no le gustó. Y sabes que si se rascó aquí es porque está pensando en algo. O sabes que le gusta el café sin azúcar y con leche. Y sabes cómo es, porque has convivido con él, porque escuchas su voz y tú ya lo sabes quién es. Y el pastor te conoce a ti. Él ya sabe que a Manuel le gusta el café bien negro. Él ya sabe que a la hermana Lupita le gusta el queso de chiva. Y así tu pastor te conoce, hermano. Y tu pastor sabe y va a decir, Señor, súplele a mi hermana porque ella es una viuda, ya no tiene. Señor, súplele a mi hermana, súplele a mi hermano. Y tu pastor va a estar clamando por ti. Pero este que está aquí atrás, hermano, ni te conoce. ¿Y cree que se va a preocupar por ti? No. Va a orar en general como lo hacemos y oramos por todos. Pero Dios, hermano, solamente Él, a través del pastor que puso en tu vida, Él te va a ayudar. Entonces, cuando pidieron rey, miren lo que les dijo Samuel. Vamos a primera de Samuel, capítulo 10, versículo 19, dice: pero vosotros habéis desechado hoy a vuestro Dios. Porque no estaban desechando a Samuel, estaban desechando a Dios, que os guarda de todas vuestras aflicciones y angustias, y habéis dicho no, sino pon rey sobre nosotros. Ahora pues presentaos delante de Jehová por vuestras tribus y por vuestros millares. Y empieza a darles Samuel y a decirles lo que iban a hacer. Pero estaban desechando a Dios ese día, hermano. ¿Por qué la casa se queda vacía cuando no aceptamos al enviado del Señor? Dios puso un pastor en este lugar. A Dios le plació levantar este templo. Pero si tú, ¡ay, es el Lalo! El tamalero, ¿qué vas a ver? No. Mira, aquí está esta pastora, vieras qué bien habla. No, la hermana no sabe ni siquiera hablar. Luego no sabe ni leer. Y empiezas a desdeñar la autoridad que Dios puso en tu vida. ¿No? Entonces, si yo desprecio a mi pastor, estoy despreciando a Dios, porque son puestos por Dios. Si yo, la mochila, si yo desprecio a alguien que venga
aquí, en el nombre del Señor, estoy despreciando a Dios. Si un día dice mi esposo, va a venir el hermano Juan a predicar este día porque yo tengo que salir. Ay, no voy a ir al servicio, no va a estar el pastor ni la pastora. Y luego viene un hermano que vieras, ni siquiera lee bien. Entonces, dígame que no. ¿Alguna vez no han pensado eso? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? No va a estar el pastor. Pero ese hombre viene enviado. Viene con autoridad. Entonces, tu casa, dice el Señor, va a permanecer vacía hasta que digas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Cuando tú recibas, ellos desecharon lo de Dios y pidieron un rey. Entonces, les dice, Él es el que te libraba de las aflicciones. Ahora, ¿quién te va a hablar? ¿Y qué pasó con el rey Saúl? Hizo lo que quiso con el pueblo. Lo saqueó, hizo un montón de cosas con el pueblo. Pero ellos pidieron rey. Y Dios es el que libra. Primera de Reyes, capítulo 13, versículo 4. No, espérenme, me equivoqué, espérenme. Espérenme. Dice, segunda de Reyes, hermano. Segunda, como está tachado, le leí. Versículo 13, capítulo 13, versículo 4. Mas Joacás oró en presencia de Jehová y Jehová lo oyó porque miró la aflicción de Israel, pues el rey de Siria los afligía. Dios es el que quita la aflicción, hermanos. Ahí mismo, segunda de Reyes, pero en el capítulo 14, en el versículo 26, dice así. Porque Jehová miró la muy amarga aflicción de Israel, que no había siervo ni libre, ni quien diese ayuda a Israel. Dios es el que mira tu aflicción y es el que la quita, hermano. Job, capítulo 42, versículo 10. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó el doble de todas las cosas que habían sido de Job. Dios es el que quita la aflicción. Salmos capítulo 9, versículo 13. Ten misericordia de mí, Jehová. Mira mi aflicción que padezco a causa de los que me aborrecen. Tú que me levantas de las puertas de la muerte. Dios quita la aflicción. Salmos 25, versículo 18. Mira mi aflicción y mi trabajo y perdona todos mis pecados. Salmo 34, versículo 19. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Es el Salmo 34, versículo 19. Salmos 107, versículo 6. Entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Dios, hermanos, quita la aflicción. La palabra, hermanos, va a quitar la aflicción. Salmo 119. Vamos a leer dos versículos, el 92. Salmo 119, 92. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido, hubiera muerto. Salmos ahí mismo, pero versículo 143, dice así. Aflicción y angustia se han apoderado de mí, mas tus mandamientos fueron mi delicia. ¿Quién quita la aflicción? Jehová. ¿Quién quita la aflicción? La palabra de Dios. Cuando estamos afligidos, menesterosos, tenemos que ir a la palabra y la palabra nos va a ayudar y va a traer ese consuelo a nuestras vidas. Miren, aquí vamos a ver una diferencia.
Leímos en el libro de Isaías, al principio, en el capítulo 53, sobre la aflicción de Cristo. ¿Ok? Esa aflicción del Señor trajo un fruto. ¿Sí? Salmo, vamos a leer otra vez Isaías 53, versículo 11, dice: verá el fruto de la aflicción de su alma. ¿Por qué dice de su alma? Porque su alma estaba sufriendo. Su alma él fue quebrantado, hermanos. Usted lee desde el versículo 1, miren lo que dice. Desde el versículo 1 en Isaías 53 dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, dice, no hay parecer en él ni hermosura, le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre de él, y por su llaga fuimos todos curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Dice, verá el fruto de la aflicción de su alma. Jesús sufrió, hermanos. Jesús sufrió cuando fue llevado a la cruz para morir. Jesús sufrió porque él era el Dios hecho carne, pero era Dios. Y sufrió como hombre los latigazos, los golpes. Sufrió el vituperio, el escarnio, las burlas. Y luego lo crucificaron entre ladrones como si fuera un ladrón. Y cuando él iba a ser entregado, en esa noche que él estaba orando, dice que sudaba como gotas de sangre. Su alma estaba sufriendo. Pero dice que cuando mira la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. ¿Quién es el fruto de la aflicción de su alma? Somos nosotros. Somos todos los que hemos creído a este llamado, como dice, ¿quién creerá? ¿Quién va a creer? Nosotros, hermanos. Nosotros somos los que hemos creído. Dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Nosotros hemos creído en él. Nosotros somos el fruto de esa aflicción a la que fue sometida el Señor, porque dice que el Padre lo afligió y lo quebrantó. O sea, imagínense al Padre viendo sufrir al Hijo. Pero el Hijo, cada que uno se arrepiente, dice, valió la pena. Eso es el fruto de la aflicción. La aflicción a la que fue sometida el Señor, hermanos, fue algo bueno para nosotros. Hay un fruto de esa aflicción. Cada persona que se arrepiente, dice la palabra, que hay una fiesta en el cielo. Porque lo que Jesús hizo no fue cualquier cosa. Dio su vida por nosotros, para que nosotros tengamos una vida después de esta. Nosotros no nos podemos aferrar a esta vida. Esta vida en este mundo a nosotros no nos pertenece.
Por eso no debemos de permitirle al espíritu de aflicción que venga y tome nuestras vidas y nos esté atormentando, porque aquí estamos de pasada en este mundo, somos peregrinos en este mundo. Entonces la aflicción de Cristo tiene un fruto, ese fruto somos nosotros, pero la aflicción del mundo no da fruto en nuestras vidas, al contrario, no nos deja fructificar, porque si nosotros somos afligidos, no vamos a fructificar. Yo no voy a poder desarrollar un ministerio, no voy a poder desarrollar los dones, porque la aflicción se va a encargar de tenerte apagado. La aflicción te va a llevar al grado de que no quieras venir a la iglesia, de que te dé pereza venir a la iglesia. Tenemos que reprender ese espíritu de aflicción. ¿Por qué estamos reprendiendo espíritu de aflicción cada vez que oramos? Porque hay cosas que afligen a la iglesia. ¿Qué está afligiendo a la iglesia? Porque la iglesia tiene la mentalidad de un reino terrenal, no de un reino celestial. El reino celestial no consiste en riquezas, hermanos. El reino celestial consiste en otras cosas. No consiste en ropa, en comida, en bebida, sino en gozo, en paz. En eso consiste, en salvación. Pero si yo me aferro a estar afanada aquí en el mundo, ay, es que si me puse la meta de que tengo que construir mi casa en este año, no, pues vas a estar matándote para juntar dinero, para hacer la casa, y vas a estar afligido porque no vas a tener tiempo. Porque le vas a dar todo el tiempo al trabajo, pero ya vas a venir muy cansado, muy agotado para venir al servicio. Y vas a estar afligido porque sabes dentro de ti que Dios tiene que tener el primer lugar, pero tienes una lucha entre la carne y el espíritu y te dice, es que mi casa, es que mis hijos, es que mi matrimonio, es que esto, y es que es el otro, y al final, allá lo último, está tu Señor, el que te dio la vida, el que tiene misericordia, el que te sustenta, el que te consuela, el que te libra de todo mal y de todo peligro y de todo accidente, aquel que está siempre ahí, aunque tú ni lo busques ni lo voltees a ver, el Señor está ahí está siempre, porque Él ha prometido no dejarnos solos ni un solo día de nuestras vidas. El Señor no se quita, hermanos, el Señor no se mueve de ahí. Yo soy la que me muevo, yo soy la que me aparto, yo soy el que me alejo de su presencia, y por eso viene la aflicción, porque dentro de nosotros sabemos que estamos haciendo mal. Dentro de nuestro ser, hermanos, ahí dentro, donde nadie ve, uno sabe lo que es bueno y lo que es malo. Y uno sabe lo que te perjudica y uno sabe lo que te hace bien, pero desafortunadamente a veces somos tan testarudos, tan tercos, que nos inclinamos más por lo malo que por lo bueno. Y ya cuando caes en la seducción de la concupiscencia y nace el pecado, entonces sí, porque lo hice, no debí de haberlo hecho. Pero somos vencidos por el mal, pues. Necesitamos, hermanos, volvernos al Señor, como dice el libro de Job, para que esa luz resplandezca en nuestro camino. No, el único propósito de nosotros es permanecer fieles delante de Dios para llegar al cielo. Ese es el propósito que debe de tener la iglesia. Caminar en el camino de Jesús para llegar al cielo, hermanos. La iglesia no debe de estar afanada en casas, en carros, en lujos. No, hermanos, porque todo eso se va a quedar aquí. Tenemos que hacer tesoros en el cielo, porque los tesoros de la tierra se los come la polilla, donde hurtan y minan, dice. Nosotros tenemos que hacer tesoros en el cielo. Que mi corona tenga muchas piedras preciosas. Hacer obras de justicia, obedecer al Señor. Que yo me aflija por el vecino. Señor, perdona a este hombre. Señor, salva al alcohólico. Que tú te aflijas por esas cosas y vayas a los pies de Cristo y ores por esa persona. Y que cuando veas a esa persona convertida, vas a ver el fruto de tu aflicción, de esas oraciones que tuviste, de esos ayunos que tuviste, de esos tiempos de intimidad con el Señor, y que digas, valió la pena el sacrificio. Valió la pena levantarme a las 3, a las 4, a las 5 de la mañana. Valió la pena ir
y enfrentarme a lo mejor a un sistema, lo que sea, pero que digas, valió la pena, así como nuestro Señor Jesucristo. Que la aflicción que hay en nosotros sea la misma aflicción que hubo en el Señor. Esa aflicción que va a dar un fruto a tu vida. La otra aflicción, hermanos, no va a traer fruto a nuestras vidas. Ya el Señor nos sacó del mundo. No permitamos que el espíritu de aflicción tome otra vez poder en tu vida. Reprende ese espíritu de aflicción y dile, apártate de mi vida, no tienes parte ni herencia ni suerte en mi vida ni en mi familia. Yo soy libre por la sangre de Cristo. Yo soy sano por las llagas de Cristo. Y Dios es mi Señor y Él es mi proveedor y Él es mi hacedor. Y de todo lo que yo necesite, el Señor me lo va a dar. Y no tienes que estar afligido. Y no te preocupes por lo que has de comer otro día, porque el Señor sabe de qué tenemos necesidad. Tú no te preocupes si el día del niño no tienes que entrenar tu hijo, no te preocupes. No te preocupes si el día de las madres no tienes el vestido nuevo, no te preocupes. Si tienes a Cristo, lo tienes todo. No permitas afligirte por cosas tan vanas, que lo único que hacen es ahogar la palabra en nuestras vidas y que nuestra vida sea infructuosa. Que nuestra aflicción sea como la del Señor. Aflígete por el borracho, aflígete por el drogadicto, aflígete por la prostituta, aflígete por aquel que anda metido allá con los que andan violentando el país, aflígete por las madres que están llorando por un hijo que está perdido, aflígete por un padre que no sabe dónde están sus hijos, aflígete por esos niños que no tienen un hogar, por esos jóvenes que están perdidos en las drogas. Por eso debemos de afligirnos y orar al Señor y clamar al Señor para que las cosas cambien. Dios lo sabe todo, hermanos, pero Dios quiere que nosotros también nos interesemos en esas cosas y levantarnos en la intercesión, hermanos. Y cuando tú veas que las cosas cambien, digas, valió la pena. Cuando esas marchas que estamos haciendo den un fruto, digas, valió la pena caminar por Niwi, valió la pena caminar por la Obrera, valió la pena caminar por la Zaragoza, por la Miramar, porque el fruto de esa aflicción son todas esas personas que reciban a Cristo, esas personas que reciban sanidad y que se limpien los aires espirituales. Amén. Y si el espíritu de aflicción viene a tu vida para atormentarte, recházalo en el nombre de Jesús. Cada vez que tú ores, ordénale a ese espíritu que se aleje de tu vida. Y dile, no vas a venir a afligirme porque el gozo de la salvación es mi fortaleza. No vas a venir a afligirme porque mi Dios no se duerme. Porque mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra y Él no dará a tu pie resbaladero ni se dormirá el que te guarda, dice la palabra. Porque Él es tu pastor y nada te faltará. Porque Él es nuestra fortaleza. Él es la luz y la salvación de nuestras vidas. Así que no le permitas al espíritu de aflicción que venga a tomar tu vida. Recházalo en el nombre de Jesús. Amén. Dejo este lugar. Dios les bendiga, Dios les guarde. ¿Quién es el muchacho que está dirigiendo?